Ahí se está sumando Juanita. Hola Arnaldo, ¿cómo estás? Hola Juanita, ¿cómo estás? Voy a levantar un poquito la cámara. ¿Cómo estás? ¿Me ves bien? ¿Me escuchás bien? Sí, pero cuando entré al vivo justo no te oía. Ah, mira, Entonces, ¿será que es un problema de mi teléfono o algo? Pero ya cuando ingresé al vivo como tal, ya empezó el sonido. qué bueno. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien, súper contenta de estar acá y de la invitación que me hiciste para que iniciáramos esta hermosísima serie de vivos. Gracias, gracias por aceptar y bueno, este tema tan hermoso que nos trae. Así que, bueno, si querés damos comienzo, si querés presentarte, yo ya te presenté. Ay, perdón, no oí, pero listo. Bueno, no, hola Natalia, ¿cómo estás? Hola a todos los que están sumando, qué hermoso que estén por acá. Bueno, Arnaldo y yo compartimos varios espacios de certificación en Humano Puente, somos consultores en bioexistencia consciente, yo soy consultora en bioexistencia consciente desde hace un par de años, es algo que amo hacer y creo que el tener la oportunidad de sentarnos a conversar del tema en el que vamos a conversar hoy en este mes de mayo, que es, sabes, el mes de las madres, por decirlo así, en muchas partes del mundo. Eso me Eh, sorprendió bastante porque yo ni idea tenía. Acá en Argentina es en octubre. Total. Y cuando me dijiste esto, me pareció genial la idea de profundizar en este tema. Sí, es así. Y en muchos países se celebra el mes de las madres en mayo, el Día de la Madre en mayo. Y era muy cómico porque yo sí veía que en octubre la mayoría de las personas que yo tengo en mi Instagram, en redes sociales, son de Argentina porque son compañeros consultores en bioexistencia consciente. Y bueno, también muchas personas que saben de bioexistencia consciente, entonces empiezan a seguirlo a uno por saber un poquito más. Y yo sí veía que ponían como Feliz Día de la Madre en octubre. Y yo, ¿cómo así? Y luego en otras ocasiones, en el Día de la Madre, yo a todo el mundo lo felicitaba y una de las personas a las que solía felicitar era a mi consultora Norma. Y ella me decía que no es el Día de la Madre. Entonces, era como un tema así, fue chistoso, mejor dicho. Pero está bueno porque esto, interactuar con personas de otros países también nos permite un poco abrirnos a cómo son las costumbres en diferentes sitios y cuándo se celebran y seguro hay una lógica que creo que estamos tratando de buscar bien interesante del por qué en octubre, por qué en mayo, por qué se escogen esas fechas, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que como la mayoría de las fechas para esas fiestas están todas relacionadas en el inconsciente colectivo con el santoral y bueno, María, distintas santas y bueno, porque en Sí, total. Colombia el mayo, claro, es el mes de la Virgen y bueno, y también en Estados Unidos creo que nació por una activista que, que puso su madre como ejemplo ahí, como bandera de su lucha, de su marcha, y bueno, después creo que se tomó ese día y se fue tomando por los otros países también. Sí, Pero sí, es el mes de la Virgen también. sí, total. Hola Marcela. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, qué rico que se están sumando y que vamos a tener la posibilidad de conversar un poquito de esto. Creo que una de las ideas que tenemos con Arnaldo es que sea un espacio interactivo, ¿no? Para Es, que todas las mamás que se encuentran acá, que han tenido diferentes experiencias con sus hijos y cosas que las llevan a mirarse, puedan compartirlo con nosotros, porque la idea es que nos podamos nutrir todos de esas experiencias de la maternidad. así es, y darle nuestra mirada de la bioexistencia consciente, nuestro aporte también. Y bueno, me sorprendió a mí cuando comentaste este tema que fue el inicio de tu camino de conciencia en la bioexistencia consciente, fue ese también, ¿no? El de la maternidad, el de tu relación con tu hijita, este, y bueno, eso también está bueno para ponerlo en principio como modo de ejemplo Sí. y para que se abra el tema
las personas que creen por ahí que nuestro hijo no tiene nada que ver con nosotros. Una vez que salió del útero, que ya está caminando, como que no nos refleja nada. Y bueno, es nuestra creación también. Visto también Claro, desde el lado de los padres, ¿no? ¿Verdad? claro, totalmente. Digamos que desde la premisa que se maneja en la filosofía de la bioexistencia consciente, vemos que todo lo que ponemos por fuera de nosotros hace parte de nosotros mismos, es nuestra realidad, es nuestro cuerpo extendido, entonces no puede no estar diciéndonos algo acerca de nosotros mismos y es súper importante tener en cuenta eso. Pero fíjate que antes de que yo conociera bioexistencia consciente, que sí había hecho algunos caminos que tenían algunas bases biológicas de la biodescodificación y otros temas espirituales que estuve recorriendo durante muchos años. De hecho, este año estaba haciendo la cuenta y son como unos 25 años. Ah, qué Y es bueno. como, wow, el tiempo pasa. Pero recuerdo que para el momento en el que yo quedé embarazada de mi hija, este afán por recorrer como diferentes corrientes espirituales y profundizar en mí, profundizar en diferentes como filosofías o formas de ver la vida también, que ya estaban tomando un poquito un cariz, un poco de mirarme más hacia, misma, hacia mí misma. Eh, Recuerdo que dije, wow, necesito que llegue a mi vida el siguiente maestro, quiero como otro maestro con el cual seguir aprendiendo y profundizando y quedé embarazada. Entonces, Ajá. no hay forma de que no sean maestros estas creaciones perfectas que nosotros ponemos en nuestra vida, en nuestra realidad, nuestros hijos. Es impresionante cómo, cómo vienen a movilizarnos. Y esto no es solo para las madres, es para los padres también, o para de pronto aquellas personas que maternan desde un lugar eh, de no ser madre directamente, pero de ser, digamos, la madrina de una persona o la tía que se siente un poco mamá de aquella persona, ¿no? Es finalmente lo estás poniendo en tu realidad y tiene y toma el rol de hijo, ¿no? Claro, Eh, Qué importante. Y así es. frente a lo que me preguntas, el síntoma que me trajo a la bioexistencia consciente, de hecho fueron dos, el síntoma de mi hija, que es epilepsia, y yo trabajé mi primer ciclo de consultas por la epilepsia de mi hija, y Wow, una infertilidad que estaba yo acompañando desde el lugar de coach de salud holística, y que para la cual me sentía un poco con las manos atadas y un poco frustrada para acompañar el proceso y sentía que tiene que haber algo mejor para, para acompañar esta infertilidad. Entonces, sí, estos dos están súper relacionados con el maternal. claro. Ujú. Wow, qué fuerte. Sí, ¿Y cómo te llevó ese síntoma a descubrirte, verdad? inmenso. Es impresionante porque son, a ver, son dinámicas que se ven gracias al síntoma, pero que posiblemente no eran tan evidentes a lo largo de la vida, ¿no? Mm, que desde la perspectiva de la persona que vive con el síntoma y de pronto la mentalidad que hay alrededor de este síntoma, la realidad estaba bien. No había ningún tipo de conflicto aparentemente y es cuando empiezas a profundizar en el síntoma que te das cuenta de todas las veces en las que normalizaste ciertas situaciones que no eran normales. Claro, Y eso se da gracias a que mi hija me lleva a mirarme a mí mm, misma y digamos las relaciones que tenía en mi vida también, ¿no? claro, Sí. total. No sé si de las personas que se encuentran acá, alguna haya iniciado su camino de conciencia o a trabajar en sí mismos o se haya dado cuenta de temas acerca de ellos mismos, gracias a esta creación que son los hijos. De pronto puede ser un poco por el lado de si han tenido relaciones de pronto conflictivas con estos hijos o si han
como fue mi caso, sido llamados a mirarse a sí mismos gracias a un proceso de una enfermedad, un síntoma físico de alguno de los hijos. Si quieren, por favor, vayan compartiendo con nosotros porque queremos leerlos también. Sí, ¿no tenés preguntitas hechas? No. Tengo algunas hechas. Ah, Quiero bien. ¿Te primero hicieron? ver. Ah, me dices de las que me Sí. escribieron en el. No, no, no me Ah, alcanzaron a escribir. Yo tengo algunas preguntas hechas en base a lo que he podido ver bien, de mi bien. historia y lo que pueda surgir, pero no me pusieron, esta vez no me pusieron. A ver si interactuamos un poquito y les damos un pantallazo, una mirada que está bueno para que todos juntos, ¿no? ¿Verdad? Tomemos conciencia porque seguramente va a estar relacionado a nosotros también. Claro, Qué claro bueno, que sí. qué buen encuentro. La verdad que también está bueno para todas aquellas personas que no son consultores o no son consultantes, aclarar que desde la bioexistencia consciente nunca se trabaja con niños directamente, a partir de, creo que los 16, ¿no? 16, sí, 16 años autorizados con sus padres, por sus padres, obvio. Mientras Yo, tanto, yo tenía entendido que era como desde los 14 si tienen la autorización, dependiendo que como que se revisa en base a los ujú, casos, pero no he tenido el honor de trabajar con un niño y claro, entiendo que son muy, o sea, toman la información de una forma muy rápida y pueden ujú, acceder a la liberación de emociones de forma muy rápida y sus tomas de conciencia tienden a ser muy efectivas, pues. sí, Entonces no lo he experimentado todavía. yo tampoco. Claro, a lo que vamos que también obviamente se puede trabajar cualquier persona de cualquier edad que nos genere síntomas, un ser querido, un familiar, en el formato de tercero, ¿verdad? Y, Sí, en y la hacer modalidad de la preocupación por la persona, la, porque tengo esa persona en mi universo. ujú, que también lo solemos usar en adicciones o en algún síntoma específico que la persona ni siquiera le molesta, no es síntoma para ella y no necesita consultar, pero bueno, le afecta al familiar, a la madre, al padre, a la abuela también, puede ser los abuelos, y bueno, son ellos los que acuden a consulta y es maravilloso ver cómo cambian esos hijos, cómo cambian su salud, su bienestar, cómo cambian la relación también, cómo mejora ese síntoma. Sí, Y yo creo que a mí el que más me atrae, todavía no he trabajado con, con este síntoma, pero bueno, estoy certificado en TEA y TDAH también, y está muy bueno ver los cambios que hay en los otros testimonios de las madres que han visto cómo mejora sus hijos, que de repente, bueno, le cambian el diagnóstico, no tienen más TEA, este, bueno, pasan a comunicarse mejor, a ser otra persona. claro, Y bueno, ese también es un formato que se utiliza trabajando en la madre o el padre que viene a consulta. claro, así es, porque el niño como tal no puede, o en muchos casos no puede comunicarse o no puede efectivamente comunicar lo que le está pasando. Y qué importante, fíjate que ese es uno de los síntomas en los que yo me quiero certificar porque me llama muchísimo la atención. Hay un pulso muy fuerte mío, todavía no lo he hecho, pero también siento muchas ganas, seguro hay algo ahí en mí que tengo que revisar y por eso siento tanto ese pulso, ¿no? Pero me llama la atención que sí recibo síntomas o sí recibo muchas problemáticas que vienen relacionadas con el tema de esta relación entre lo que son las madres y los hijos y cómo nos permiten mirarnos. Aquí Marcela nos Sí, dice, trabajé la leucemia en mi sobrino cuando inicié mi camino. Claro, es lo que gracias, estamos Marce, diciendo. gracias. Sí, hermoso
Gracias, Marcela, por compartir esto con nosotros. Si quieres contarnos un poquito acerca de lo que pudiste ver en ti misma gracias a este sobrino, porque para que trabajes leucemia en ti por un sobrino es porque seguro es una persona muy especial en tu vida, que era lo que estábamos diciendo al comienzo de a veces las tías se ponen en un rol un poco maternal con con los sobrinos o con estas figuras de los niños pequeños en la familia y qué importante que es porque también nos permiten este contacto con nosotros mismos. Sí, la verdad que también convengamos que ese sobrino viene a contar parte de su historia. Por ahí la madre está tan embebida en el drama y en ese dolor porque es un drama en hijos, es fuerte, asimilarlo, comprenderlo y sobre todo salir de ese contexto para permitirse eh, comprender, ir a consulta a comprenderlo. Entonces, está bueno por ahí una tía, por ahí lo ve más de afuera o no, no sé cómo es la relación con ese sobrino, a lo mejor era más cercano, pero yo creo que la persona que lo ve más de afuera, esa relación y ese sobrino ahí, está buenísimo poder tomar las riendas de ese síntoma y decir, a ver qué me está mostrando, y bueno, es maravilloso eso también, ¿no? Muy, muy valiente lo de Marce, trabajar por su sobrino. Claro que sí. Una de las cosas que estaba comentándote antes es que vienen personas que tienen temas de... Ah, perdón, antes de continuar con eso, Marcela nos dice, claro, dejé de trabajar mi ciclo y comencé con ese síntoma. Sí, la desvalorización en la familia. Gracias, Marcela, por compartir con nosotros. Claro, muy bien. Muy bien. Y lo que estaba comentando es, vienen personas a trabajar conmigo porque los síntomas que vienen a trabajar están muy relacionados con esta relación entre madre e hijo, ¿no? Porque mi síntoma es que para que las personas que no han o no saben mucho de esto, la epilepsia en su origen emocional nos está hablando de separaciones entre madres e hijos, de manera abrupta y por lo general mediadas de una figura paterna. Entonces, las historias que se han encontrado ahí son bien fuertes, bien poderosas. Estamos hablando de temas de madres que fallecen en el parto y al padre le toca tomar el rol de la madre también, le toca ejercer este rol de maternar cuando le corresponde el rol de paternar. Temas de padres también que generan abusos hacia los hijos y la madre se termina sintiendo separada por esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué va? Estas son todas las historias que se encuentran a nivel transgeneracional. Pero lo que realmente me lleva a ver esto es que cuando aparentemente no hay problemas en mi vida con mi hija directamente, ella igual me está hablando de un síntoma, ¿no? Y cuando esto me lleva a mirar hacia mí misma y observarme, me permite ver cómo en muchos aspectos de mi vida yo me estaba separando de esta hija y era una madre de cuerpo presente, pero de atención ausente. Y este grito hasta cierto punto del cuerpo de mi hija era un grito mío a través de esta persona que pongo para que pudiera volverme a poner en orden y poderme ver y ver realmente cómo era la situación, porque yo me sentía una super mamá porque cocino todo para mi hija, estoy pendiente de las cosas, soy mamá que se queda en casa con ella, pero no ¿Qué no más soy. falta para completar eso, verdad? Claro, Uno siente que hace todo y algo falta. Por algo lo muestra el niño, claro. totalmente, totalmente. Es como la figura de madre de tratar de mostrar como una super mamá, pero en realidad una de las cosas más importantes que son la atención para el niño no estaba, ¿sabes? Claro. Y
la tendencia es siempre a buscar como un montón de proyectos que lleven mi atención lejos de el estar pendiente de este maternar. Y luego, cuando lo miras en ti, o cuando yo lo miré en mí, me di cuenta que acá estaba hasta cierto punto repitiendo mi historia de Claro, mi infancia. Para obvio. mí, la relación con mi mamá era súper buena, Mm, era muy cómplice, estábamos muy bien, los momentos en los que nos sentábamos a hablar eran súper chéveres, yo le contaba un montón de cosas, pero desde esta perspectiva y viéndolo con ojos que no están imbuidos, digamos, en el mm, conflicto, era poder ver también que yo estaba repitiendo ese mismo patrón, porque mm. mi mamá también hacía temas de proyectos y hacía cosas y era una figura muy presente en casa, ella se dedicó a nosotros, ella estaba en el hogar con nosotros, pero estaba siempre ausente Presente de mente, emocionalmente, claro. haciendo, claro, otras cosas y Ujú, estaba de cuerpo presente. ujú. Entonces, qué importante es esto que vienen a mostrarnos los hijos Sí, acerca de nosotros mismos, de nuestras dinámicas, de quienes creemos que somos y de las dinámicas que estábamos viviendo también cuando ujú. estábamos pequeños. Acá Nati nos pregunta qué emociones hay detrás de la leucemia. Bueno, la leucemia habla de una desvalorización, como dice Marce, pero yo lo siento como que el sentir más profundo es la familia me desvaloriza, porque bueno, como es un síntoma ya en sangre, la desvalorización no es misma, no es mía ante la familia, sino siento que mi familia me desvaloriza. Esa es las emociones que hay que buscar detrás, los conflictos, ¿verdad? Claro, y estamos hablando de que lo que se ve afectado en la leucemia es la producción de los glóbulos blancos. Entonces Ujú. también estamos hablando de que hay un componente de De defensa, defensa, claro. tengo que defenderme o incluso evito generar estos glóbulos blancos para no defenderme dentro de Mm, la familia. Pero está como esa sensación y sí, desvalorización. mm. Y qué interesante que es eso también. Em, no sé si hayas tenido alguna vez, Arnaldo, casos de que vengan de una u otra forma también a trabajar esto a través de un hijo, que sea el síntoma de un hijo, o que la problemática de la persona tenga que ver con sus relaciones con los hijos. Sí, he tenido el caso de una sola mamá que vino por su hijo. eh, Era depresión, por eso ella insistía que trabaje el hijo directamente. Era un caso de depresión y no, trabajamos directamente con la mamá porque obviamente el hijo no podía. Y, y fue maravilloso porque también en una etapa, las etapas de consulta son líneas de tiempo, reprogramación de útero, análisis de proyecto y sentido, análisis de transgeneracional, el árbol. Y bueno, después continuamos con Rorixin, ¿verdad? Que es analizar el árbol más profundamente desde el inconsciente y revivir esas historias dolorosas. Bueno, yo con esta mujer, obviamente trabajé su parte de línea de tiempo y en lo más bonito que es hacer la reprogramación de útero invertida, ¿verdad? Desde la madre. Ahí me gustó mucho y bueno, ahí pudo ver, como seguramente has visto vos, tus dramas en tu hija, ¿sí? No sé si lo viste de esta manera, pero todo lo que vivió ella en la etapa de gestación de su hijo, bueno, era perfecto lo que le estaba mostrando, ¿verdad? Claro. Siempre nuestro hijo o hija está actuando para nosotros, para que nos comprendamos y comprendamos la historia. Así que Sí, sí, y fue muy, muy lindo ese caso trabajarlo. Este, la verdad que me gustó mucho. sí, es bien interesante esta reprogramación de útero que dices, la viví yo en mi propio proceso, también he tenido casos de adicciones en los cuales la madre viene preocupada por el hijo y hacemos reprogramación de útero Ujú. para que ella vea todo lo que está pasando con ella a nivel emocional,
y que está anclándome estos códigos en el hijo de la adicción. Acá es una solución, es algo que necesitas manifestar. Que era lo que estaba diciendo también, como muchos síntomas vienen y son, y tú los ves, llegan a consulta y tú sabes, claro, están súper relacionados acá. Este es un conflicto de ese maternal. Aquí Daniela nos cuenta, gracias Daniela por participar, nos dice, tengo varios casos que vienen preocupados por sus hijos. Un papá que tenía a su hijo con esquizofrenia, hoy ya no tiene ese síntoma. Hermoso caso. ¡Wow! Hermoso. ¡Qué lindo! ¡Qué Gracias. bonito! Si quieres compartir algo de pronto de lo que viste, obviamente cuidando la privacidad de tu cliente, estaría buenísimo para que nos hables un poquito de cómo este papá pudo llegar a descubrir cómo este hijo le estaba mostrando cosas de sí mismo y de su propio universo, ¿no? Porque es eso. Eh, lo vemos tanto para las madres como para los padres. Y de hecho hay un tema que nosotros miramos mucho y es, por ejemplo, esta conexión que existe de las mamás con los hijos hasta los 7 años aproximadamente, y como ya esta conexión pasa a ser un poco más en base al padre desde los 7 a los 14 años, pero igual siempre está esta influencia de la madre, por lo menos hasta los 14 años. Así es. También hay que ver los órdenes de universos, ¿no? Así como la madre lo vive de una manera, el padre también lo vive de su universo, al drama del hijo o la enfermedad, y bueno, también lo puede llevar a consulta. Míralo, y Daniela nos cuenta que este mismo caso también tenía adicciones y ya no lo tiene más. Y el papá se dio cuenta que era adicto a trabajar. Ajá, qué bueno. Inmenso, inmenso, Bueno, sí. El tema de las adicciones me parece que también es un tema muy importante y muy relevante para lo que sí. estamos conversando hoy. Acá en este caso nos habla un poco más del padre y cómo se da cuenta que su hijo le está mostrando su propia adicción. Ujú. A mí me ha pasado también en mi propio universo. Yo tengo un universo que manifiesta mucho las adicciones, ya sea en clientes o ya sea en mi entorno cercano, que me estaban mostrando adicciones que eran mías. En el momento en el que, por ejemplo, una adicción al control muy fuerte. Y en el momento en el que yo empiezo a trabajar en eso, las adicciones en mi entorno empiezan a desaparecer porque ya no necesitan estar mostrándome eso. O sea, es que eso también es lo importante de entender que este universo que te estás creando alrededor, estos personajes del videojuego que te pusiste enfrente, están mostrándote algo tuyo completamente. Y no, un hijo no puede no mostrarte aspectos de ti. Ujú. Incluso puede que de la forma en la que tú ves la realidad ahorita, realmente no hay un conflicto con el hijo o con la hija o no hay un síntoma, pero si te pones a analizar un poco las dinámicas más a profundidad, siempre vas a poder darte cuenta de que tu hijo está aquí porque tú lo creas para hablarte, ¿no? Entonces es bien interesante. En muchos aspectos en los que de pronto no hay un conflicto, nosotros trabajamos el síntoma y ya para eso significa que para nosotros ya hay un conflicto emocional, ya hay algo ahí que nos quita la paz, pero solamente con el acto de sentarte a observar las dinámicas que sigue tu hijo vas a poder descubrir un montón de cosas de ti mismo. Ahora que se abrió el juego, viste cómo es el inconsciente, y recuerdo otro caso de una madre preocupada por un hijo también con adicciones, a la cocaína, al alcohol, pero obvio vino por ese tema, pero más que nada le preocupaba la violencia hacia ella, de este hijo. Este hijo se había separado y había vuelto a la casa a convivir con ella, y bueno, obviamente con sus adicciones y su forma de ser, la violentaba mucho, la maltrataba, y obviamente ella con ese miedo recurrente a que llegue algo más, ¿viste? Y bueno, comenzamos este ciclo de consultas, preguntando lo menos posible para no conocer la historia de antemano, y fue muy fuerte y muy deslumbrante
vez y es lo que movió mucho el síntoma, de descubrir que a ese hijo le faltaba al papá y ella no podía poner límites por ese tema. Por eso soportaba ese trato, ¿no? Y esa adicción y le soportaba todo en realidad, le permitía todo. Y claro, la escena fue fuerte que el padre falleció cuando era muy niño y había muchos medicamentos en la escena. Wow. El padre era con síntomas cardíacos y bueno, este, Claro, entonces, te necesitaba esa información. claro, ese combo completo, estaba todo junto ahí, bueno, y eso fue maravilloso porque sanó esa relación con ese hijo impresionantemente, lo comprendió para qué estaba ahora haciendo todo lo que estaba haciendo en su realidad. Sí, ahora que me cuentas esto, resuena mucho con un caso de adicciones que también tuve de una madre preocupada por el hijo y, y muchas de las escenas en las que se ve, está ese mismo formato, el padre falta en casa, está muy ausente y luego también se va, se separa, Mm, eh, y el hijo trata de buscar de muchas formas traer el ideal de padre a través de sus adicciones. claro. Y eso lo estábamos viendo, de hecho, en un formato anterior al nuevo formato que tenemos nosotros de adicciones ahora. Mm, Entonces había muchas cosas que no se sabían, pero en base a la información que teníamos anteriormente, una de las cosas que se veía mucho eran los no dichos de la propia madre de la persona que venía a consultar. Entonces también había una ausencia muy grande de esa madre en esa relación claro. también. ¿Sí? Y fue bien interesante verlo. Aquí Marcela nos cuenta que trabajó un caso de TDAH. El niño de 5 o 6 años no se comunicaba, no conectaba con la mamá. Encontramos que la mamá había perdido una niña de 2 añitos. Y el niño, Claro, oh, wow, comenzó segundo grado, está en segundo grado. O qué sea, hermoso. mira, qué inmenso esto. Y Mm, Y Daniela nos cuenta otro caso, fue una mamá preocupada por su hija que estaba pasando por un duelo, perdió un bebé de 5 meses, hoy después de 1 año y medio su hija está embarazada de gemelos. qué hermoso, ¡Wow! qué ¡Qué maravilloso. hermoso Gracias todo por esto que compartir, nos Silvia. está Gracias por compartir. inmenso! Qué lindo vivo estamos creando, la verdad que muy nutritivo, muy interactivo. Y bueno, la verdad que gracias a todos por compartir sus casos y esto que hacemos, esto que vamos a hacer. Sí, es hermosísimo porque son estas comprobaciones que vamos viendo de lo inmenso que es esto que estamos haciendo y acompañando a las personas a sanar nuestro universo, es nuestro universo y nos encontramos a nosotros mismos en cada uno de estos casos que estamos acompañando. Sí, Marcela dice inmenso lo que hacemos, es impresionante. Eh, y como estamos diciendo, hay tantos casos que vienen a contarnos historias. Yo siento que uno de los casos que nos viene a contar historias muy relacionadas con la maternidad es el cáncer de seno, en especial cuando estamos hablando de cáncer de seno de mama izquierda Ujú, en mujer 10. Para las personas que no lo saben, eh, un cáncer de seno nos va a estar representando problemas o conflictos en relación a la protección. En muchos casos, la protección a nuestros hijos y la protección que recibimos de la persona que tenemos al lado o de la pareja. Y eh, es súper interesante ver en unas dinámicas que he estado manejando yo también con este síntoma, ver cómo la madre un poco en el sentido de compensación o de polarizarse hacia un lado, se polariza hacia el lado de tengo que hiperproteger porque siento o me creo en mi realidad perfecta un hijo que siento yo y que parecería que necesita más protección de lo que puede necesitar otros hijos. Y claro, luego se va y se mira a esta niña, la consultante, pero en su estado de niña, y se ve todos los momentos en los cuales ella no recibió claro, protección de parte de su madre. Entonces, entre claro, esa falta de ese maternar de su propia madre, ella se crea una oportunidad
para repararlo a través de un hijo que ella considera que necesita o sea, un extra de protección, ¿no? Claro. Entonces también es impresionante cómo se van generando estas dinámicas a través de nuestros hijos, cómo creamos a nuestros hijos para repararnos a nuestra niña, para reparar a nuestra adolescente, a todas estas versiones de nosotros que se quedaron ahí con carencias. Qué maravilloso es verte en el ciclo de consulta y qué despertador que es verte polarizado, ¿no? Vos en el lugar de tu hijo o tu hija a esa edad y a quien en realidad le estoy dando esa protección de más, siempre va a ser a mí mismo, ¿no? Eso que la mente siempre, siempre no lo va a ver porque, bueno, esta forma dual de ver la realidad hace que siempre haya ahí un aparente otro y siempre soy yo. Sí, Esto es lo más maravilloso de esta corriente que, bueno, se enfoca 100% en eso, siempre en mí mismo, pero con este juego de que hay un otro, de que hay un hijo, de que existe un hijo, y, y bueno, siempre le voy a estar dando el amor que me faltó a mí, en la sobreprotección a la protección que yo no tuve, y bueno, a medida que vamos comprendiéndonos con esto que pudimos ponerle este título, esa puerta hacia vos mismo, esa puerta hacia ti, ¿no? Y es tal cual, el 100% así. así es impresionante. Tengo otro caso, por ejemplo, en el que la persona viene con un síntoma muy interesante, muy honesto, siento yo, ¿no? A ver, los síntomas biológicos terminan siendo al final súper honestos, pero ¿qué pasa? La persona lleva tanto tiempo y ha habido tantas generaciones que manejan estas dinámicas que es el cuerpo el que nos dice la verdad así de frente. Es como, aquí está este síntoma, no nos podemos evadir a través de la mentalidad que nos hace vivir dentro del síntoma emocional hasta que se genera el físico. Ujú. Pero este es un síntoma bien real que es odio la personalidad de mi hijo. Ajá, Y es bien poderoso ver cómo esta persona sigue trayendo, no es el hijo como tal, sino que sigue trayendo personas con las mismas características en términos de personalidad ujú. y al no empoderarse frente a diferentes situaciones que le pasan a lo largo de la vida, termina creándose un hijo con esa personalidad perfecta porque es un poco, de pronto dejo de ver a la pareja, al vecino, al jefe que me traía esa personalidad a mi vida, pero a mi hijo no, lo dejo de ver porque es que es mi hijo y hay un instinto tan fuerte en ese maternar Claro, que lo tienes aquí enfrente, no te vas a poder alejar de él, no te vas a poder separar de él, tienes que solucionar las cosas, tienes que ir y empoderarte, ir a buscar esa historia para que claro. tienes este, El síntoma de un hijo te acorrala inclusive más a veces que un síntoma propio físico, ¿verdad? Ese totalmente, instinto total. maternal que se despierta y bueno, ahora sí tengo que hacer algo porque ya es súper biológico, más biológico que el síntoma físico. Sí, y también hay un tema, y es que cuando estamos hablando de que ya un síntoma se manifiesta en la biología, la carga emocional para la persona es muchísimo menor, Mm, porque antes de que se manifestara en la biología, la persona está tan angustiada pensando en el conflicto emocional o ujú. es tan fuerte que el síntoma físico termina siendo la solución La que le da. reparación, claro. Claro, es como usted está muy estresada, entonces muestre, venga, yo lo traigo y lo manifiesto yo, es lo que hace el cuerpo. Mm, Entonces, ya como tal, cuando la persona viene con el síntoma biologizado, ya no está sintiendo el conflicto emocional tan fuerte. Pero cuando es emocional es súper fuerte y en los hijos es más. Yo creo que una de las cosas que termina pasando es que en muchos casos no somos capaces de mirarnos a nosotros mismos. mm. Esto le siento yo, esta es mi perspectiva. Eh,
no sé si se ha dicho diferente desde Marpuente, pero mi perspectiva es que cuando un síntoma se manifiesta en el hijo es porque en la persona hay tanto grado de desvalorización que no es capaz de mirar sus propios dolores. Sí, tal cual. Y se te presenta de muchas formas a lo largo de la vida y no eres capaz de mirar tus propios dolores hasta que llega el hijo y uno por el hijo, el dolor que sientes tan grande y el potencial de acción que tiene es tan fuerte que con ese sí te movilizas a la acción, que fue Claro, todas esas acciones que nunca tomaste a lo largo de tu vida y que eran tan importantes. claro, Marce. También convengamos y expliquemos que es un recurso, ¿verdad? Del duelo, del dolor, el bloquearlo para seguir sobreviviendo, ¿verdad? Uno en estado de supervivencia total, los duelos se bloquean en la negación y el enojo, y quedamos ahí redundando en ese bucle para no verlo, para no meternos ahí, porque, bueno, nuestro inconsciente también nos protege de esa manera. No, no indagues ahí, no te metas ahí porque es doloroso, pero a medida que vas profundizando y animándote a, aunque sea sacar unas capitas primeras, ¿verdad? Y vas viendo que pasás esa etapa y no pasó nada, al contrario, superaste un poco más tu dolor y bueno, y ahí comprobás cada vez más y te metes cada vez más profundo en ese dolor y bueno, y eso es la invitación, ¿no? De enfrentarlo, el dolor que no se enfrenta sigue dando vueltas y creando toda tu realidad en base a ese dolor hasta que se transforma en un sufrimiento, ¿verdad? Gracias. Sí, Marce, Ahí necesito. tengo mi señora, mi compañera de vida, aportando también. Sí, nos dice, qué impresionante. Y Marce nos dice, claro, no nos podemos ver, no podemos ver nuestros propios dolores, no. No, Es muy difícil, es muy difícil. Mm. Por eso es que creamos estos hijos perfectos que vienen a mostrarnos un poco el camino. sí, Fíjate lo inmenso y lo gran creadora que soy de decir en estos momentos necesito un maestro, una guía, pues, y mi hija llega en el momento en el que tiene que llegar. claro, Mostrarme lo mis creaste. dolores. Basta de seguir maestros y gurúes por las redes, acá lo tenés, Aquí está, al dedito aquí tuyo. está, totalmente. Qué Y te maestro que son los fijas, niños. ahí paré de este afán, porque era un afán, ¿no? De esa búsqueda espiritual. Y ahí cuando llega ella, fue como, uff, pies en la tierra. Claro, Entonces era como súper, no sé, no estaba presente en la tierra tampoco, estaba muy enfocada en otras cosas. Y es aquí a tierra, a maternar. claro. Qué gran lección. La primera que me mostró, eh, bueno, la primera que me mostró fue el ser madre cuando sentía que no quería ser madre. Fíjate. Mm, Entonces, es bien impresionante. Daniela nos dice, cuando me separé, mi hija de 6 años la operaron de peritonitis y hoy después de mm, 20 años me doy cuenta de que estaba pensando mucha ira y no lo podía expresar y ella me lo mostraba. Claro, estabas en una situación muy, muy fuerte, impresionante. Qué Y importante que es que, comprender y valorar esto, ¿no? Que cada vez que procrastinamos esto de enfrentar nuestros dolores a través de esta corriente o la que uno sienta, ¿verdad? Que le resuene, cómo se prolonga, se sigue prolongando y dejamos esa herencia, ¿verdad? Que lógicamente la van a repetir nuestros hijos o la descendencia de toda nuestra familia. Importante totalmente. que es esto, hacerse cargo, como vos decís recién, bueno, tierra, acá me planto, es hora de verme al espejo, mirarme, a ver qué me querés contar. Sí.
no evadirme. De Sí, no evadirme. Ujú. los pies bien plantados en la tierra y bueno, a comenzar. Así es, impresionante. Yo, bueno, no sé. Y luego también esas cosas que te muestran acerca de ti mismo. No, ya lo había comentado un poquito, pero para profundizar en esto es no las cosas que te molestan, sino las cosas que también amaste de ti cuando eras un niño y como ves cómo se terminan Claro. replicando. No todo es verlo desde el síntoma. Claro, nosotros como consultores tendemos a mirar aquello que te quita la paz Mm, y como a buscarle o acompañar a buscar la historia o la información detrás de eso para que te transforme la vida. Pero cuando ya has hecho ese proceso, te abres a mirar todo aquello que también amaste de ti cuando estabas creciendo y a reconectar con eso y de pronto a nutrirlo de una forma en la que no fue nutrido en su momento, claro, ¿no? exactamente. Ver esos antojos de nuestros hijos y darles esos gustos, permitirles ser ellos mismos, tal cual son, eh, poniéndole límites pero amorosamente y no tratando de darle forma, solamente como nosotros queremos que sean, permitirles que si tienen ideas o lo que sea, ¿no? De expresión, de artística, algo que por ahí a uno no le convence o no le gusta, bueno, permitir expresarlo, mientras no sea antibiológico lo que quiere hacer y esté protegida, es maravilloso eso, ¿verdad? Sí, y luego, bueno, acá igual puede que también sea un poco paternar o maternar desde nuestras propias heridas, entender en qué aspectos nosotros no tuvimos esas fortalezas y acompañar a que se desarrollen, ¿no? Entonces, por Ujú. ejemplo, para mí es el tema de la comunicación y el tema de el interactuar con personas que no conozco me cuesta mucho trabajo, Ajá. timidez, por decirlo así. Ujú. Entonces y eso me genera problemas en la comunicación, contar un poco mi verdad. Entonces es un poco acompañar en el proceso de lo que tú tienes para decir es valioso también. Claro, Siéntete tranquila y cómoda contigo mismo que puedes estar en un grupo de personas que no conoces y está bien, ¿no? Entonces es un ujú. poco también desde aquello que de pronto nosotros no experimentamos o no vivimos de una forma en la que fuera 100% grata y ver que esto podría llegar a ocurrir nuevamente, el poder acompañar al hijo a que tenga las herramientas para en el momento en el que tenga que pasar por esa experiencia, pueda hacerlo desde otro lugar diferente. Claro, exactamente. Que se anime a abrirse, a comunicarse, acompañar, abrir, siempre es uno, ¿no? Abrirse uno a que tu hijo, permitirle o abrir el juego para que te cuente lo que está pensando, lo que está sintiendo, es muy importante, la verdad, es lo más importante, yo creo, de la maternidad, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Yo Mm. siento que, como decíamos en el flyer y en las promociones que hemos hecho de esto, creo que yo hice una publicación de Día de la Madre, es que no hay nada que te lleve como, mira, la imagen que me viene a mí es como la lava, ¿sabes? Que va bajo la superficie y se mueve despacio, pero está, em, ¿cómo lo explico? Como que tiene la Activo. capacidad de cambiar completamente un Mm. paisaje si así lo quisiera. Yo siento que la maternidad de una forma es algo así. Es este potencial que tienes tú que estás poniendo en un ser que creas para poder transformar todo ese paisaje que es tu vida si te lo permites. Claro. Qué Mm. importante es tener acomodado nosotros a nuestros padres interiormente, ¿verdad? Y nuestros dolorcitos para recibir con más amor y recibir de una manera diferente a nuestros hijos, ¿no? No juzgando a la crianza que tuvimos y a nuestros padres porque ellos simplemente
hacia lo mejor. repitieron y repitieron y repitieron. Bueno, qué importante es trabajar en uno mismo, en realidad para todas las áreas de la vida, pero sobre todo en este tema, porque el tiempo para maternar también es, en esta 3D, es muy corto. Y se te va ese niño enseguida y, y no te podés quedar con con ese gusto feo, digamos, de no haber podido darle esa maternidad que hubieses querido darle, ¿no? Sí. Y importante también, siento que esto es importante para aquellas personas que ven el vivo después y que igual hacen un proceso a través de bioexistencia y que trabajan un síntoma de un hijo o algo relacionado con ellos. Uh-huh. Y es, igual está la tendencia a volver a caer en esos patrones, pero depende de nuestra propia conciencia en base a lo que hemos visto y poder hacer como la acción de detener esos patrones cuando entramos en el modo automático para volver a repetir esto. Es Claro. pararnos, es decir, como aquí en estos momentos escojo yo y no estoy escogiendo desde las identidades inconscientes que me llevan a actuar de esta forma porque A es la solución repetir. perfecta. Claro. ¿Mm? Exacto. Sí, sí, Entonces, tal cual. eso por un Actuar lado, actuar en coherencia con lo que uno va descubriendo, va comprendiendo. Bueno, ya está, esto fue así, lo que yo viví, pero no tengo por qué repetirlo. A veces, bueno, es tan rápido el hábito que ya tenemos incorporado como padres, este, que lo hacemos obviamente sin darnos cuenta, y después el arrepentimiento, ¿no? De haber hecho esa acción, de haber hablado de esa manera, de no haber cuidado la palabra, de no haber cuidado la acción que tomamos en determinada situación con nuestros hijos, y bueno, pero es un trabajo que lleva ese movimiento, ¿no? Sin movimiento en la realidad, un poquito de esfuerzo también para que quede en coherencia con lo que trabajamos y pudimos liberar, ¿no? claro, súper Es importante, súper, es súper importante. súper importante el movimiento. Y para aquellas personas que están viendo este vivo y se están empezando a mirar un poco a través de síntomas de sus hijos, de su relación con sus hijos, de las dinámicas, de pronto inclusive ellos mismos con sus propias madres, gracias a este tema de este maternar, ¿no? Y sienten que es algo en lo cual les gustaría profundizar, siempre está la posibilidad de ir a consulta y empezar este caminito, porque como estamos hablando acá, la maternidad, el maternar, desde el Mm. punto en el que estés maternando, eh, es una invitación a que nos miremos a nosotros mismos y profundicemos gracias a esto que está de manifiesto y que de pronto no nos está gustando. Mm. Daniela nos dice, nuestra coherencia nos muestra a nuestros hijos en sus acciones, estar atentos a estos momentos porque es perfecto, son una guía perfecta. Sí, tal cual. Gracias. Hermosísimo. Bueno, no sé si ya el tiempo nos... La verdad que la pasé súper. Tenés una personalidad tranquila, pausada, y bueno, la verdad que la pasé muy ameno en este vivo, muy nutritivo, gracias a la colaboración de todos los que Todos contaron sus casos, sus propios casos, los casos de sus consultantes. La verdad que me gustó mucho este vivo y bueno, vamos a continuar. Vamos claro, a continuar cada 15 días, ¿verdad? la idea es que vamos a hacerlo cada 15 días, esperamos que nos acompañen a todos los que lo están viendo en diferido, súper importante, pongan en los comentarios, luego de ver el vivo, lo que están, digamos, experimentando, para que nutramos un poquito más la conversación en los comentarios. Si las personas que están acá se acuerdan de algo o de pronto toman conciencia de algo, en un par de horas pueden compartirlo porque nos gusta mucho que este sea un espacio en el cual todos podamos nutrirnos de los casos compartidos. Sí, así es.
agradecidos por contar sus experiencias y por nutrirnos en este maravilloso vivo. Y bueno, también llevarle una respuesta, si es que la están buscando, ¿verdad? Desde esta mirada. Pueden hacerla en comentarios a la duda y también se les responde en comentarios, o por privado, si por ahí es un tema Claro. que no quieren mostrarlo, aún no se animan, también bienvenidos y de darles un aporte. Ay, qué hermoso. Gracias, Nazarena. Transmiten mucha paz. Qué lindo. Gracias por Gracias. sus palabras. Alejandra, Natalia dice gracias. Ay, hermoso ustedes. Gracias porque yo creo que ustedes hacen este espacio tanto como nosotros. Gracias a ti, Arnaldo. También tuve una gran conversación. Me gustó mucho hablar contigo. Me parece que va a ser un espacio muy nutritivo. La verdad que Así sí. es. Agradecido. Muchísimas gracias, Juanita. Nos vemos en el próximo vivo. Te En mando el un abrazo regreso. grande, saludos a tu hijita, a toda tu familia. Claro Y que nos sí. vemos. Gracias. Chao, chao. Chao.